Vamos a leer, hermanos, el libro primero de Samuel, capítulo 17, comenzando desde el verso 1. Repito, primer libro de Samuel, capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, etc. No tengo necesidad de volverlo a presentar, ustedes lo conocen desde cuando estaban en la clase bíblica, ¿verdad? Era una de las historias emblemáticas. Y hay del maestro que no sepa, o la maestra que no sepa presentar a Cristo desde las historias del Antiguo Testamento a sus pequeños, que se quede en la historia o la historia misma, haciendo pensar algo así como que Goliat es el paralelo del Hércules de la mitología griega. Ahí no hay ningún valor en la enseñanza de esa naturaleza. El señor Goliat. David en el campo de batalla, el más insignificante de la familia. Versículo 23, mientras él hablaba con ellos, con sus hermanos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat. El filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Palabras de injuria. Versículo 26, David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta. Entonces, tenemos más adelante que David se pone a la orden para ese combate que nadie quería. Versículo 32, dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios
viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Y subrayo esta expresión en mi alma, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará tras sus manos. Ya ustedes saben que aquel combate tan desigual fue demasiado corto. Como las célebres palabras de Julio César en la victoria de las Galias: vine, vi y vencí. Con esas 3 palabras describió Julio César su arrolladora victoria sobre los pueblos que estaban oponiéndose a Roma. Así hizo David. Entonces, versículo 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Hay muchos principios aquí, hermanos, tan interesantes para la vida cristiana del creyente bajo la forma de una batalla, de una lucha permanente. Pero sería también necesario, había olvidado esa referencia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, capítulo 15, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. 19. Hubo otra vez guerra en Gob contra filisteos, los filisteos, en la cual Elhanan, hijo de Jared, Orejín de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también eran descendientes de los gigantes. 22, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad,
los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus hombres. Uno de los principios que uno puede ver aquí es lo que tenemos allá en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 28, que lo menospreciado del mundo escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Me he preguntado quién apostaba algo por David. El ejército de aquella nación no contaba con él. No tenía todavía la edad militar seguramente. Y Isaí no creía que era de mucha importancia que en aquella reunión donde Samuel iba a estar y la familia de Isaí iba a ser invitada en Belén para celebrar un sacrificio y utilizando esa circunstancia, llevar el cuerno lleno para ungir a un hijo de David. Bueno, David no estaba allí. Isaí posiblemente había dicho, bueno, no es tan importante que el menor de todos, David, esté aquí. Los demás estaban allí. Y entonces fue cuando Samuel preguntó, ¿no hay otro? Isaí no pensaba que aquel era el hombre. Su hermano mayor, cuando vio a David, se llenó de ira y de cólera contra él. Su hermano mayor tampoco apostaba nada por él. Saúl, tú no puedes ir a pelear contra ese hombre, tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Goliat le menospreció, le tuvo en poco porque era muchacho. Y es interesante, hermanos, que el hombre en quien nadie creía era precisamente que estaba en el ojo de Dios. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué lecciones podemos sacar? Que los hombres que Dios levantan no necesitan ser hombres públicos y notorios. No tiene que estar haciendo lobby y propaganda, ni buscando padrinos, ni quien los apuntale. En absoluto, hermanos. Es un asunto soberanamente de Dios. Y Dios tendrá sus canales, Dios tendrá sus caminos, como hemos oído de Rubén. Yo he usado muchas de esas frases y no tengo razón por qué no usarla. Que Dios no tiene, Dios tiene su camino, pero Dios no usa atajos. Los atajos siempre son expresión de la carnalidad humana para ignorar y despreciar la senda de la voluntad de Dios. Ahí está el hombre. Ese era el hombre para Dios, aunque no era el hombre para los hombres. Nos alegra en el alma cuando uno puede darle la diestra de comunión a otros y hay la convicción, este asunto viene de Dios. Yo estoy moviéndome en la dirección que Dios se ha movido y su Santo Espíritu. Otro de las verdades que nosotros aprendemos aquí es que el perfil de un instrumento de Dios, él no encaja en los esquemas del mundo y por extensión no encaja en la mente de la persona carnal. La verdad es que David no podía llevar las vestiduras de guerra de Saúl, porque es que David no era como Saúl. Los vestidos siempre hablan del carácter, de la naturaleza, de la forma externa que manifiesta lo que hay adentro. Él no pudo. Solamente probó llevar aquello, pero él no pudo llevar aquellos atavíos porque realmente él
no era como Saúl. Pero otro detalle, hermanos, que me interesa y que también vale la pena mencionar, voy a hacer una sugerencia y no pretendo que todos digan amén a eso. Es que hay una estrecha y total correspondencia entre la intimidad con Dios, el secreto con Dios y lo que será la realidad pública de un instrumento. David necesitó ganar aquellas victorias privadas contra el oso y contra el león en lo secreto con Dios. Me ayuda mucho lo que él dijo, el Dios que me libró del oso y del león, para pensar que las fuerzas con las cuales David mataba osos y leones no dependían de sus bíceps. Y aquí es donde quiero sugerir esto, y repito, no estoy ni por un momento pensando que todos van a decir amén. Teniendo en mente cómo actuaba Sansón, con qué fuerza mató al león, era que el Espíritu de Dios venía sobre él. No creo que sea posible que un muchacho, un joven, aún tan hábil como David, por fuerza propia, tenía que ser su experiencia de comunión con Dios. El Espíritu Santo venía sobre él. Cuando el corazón de David se quebrantaba porque una fiera estaba arrebatando una oveja o un corderito, se activaban los mecanismos del poder de Dios y el Espíritu de Dios venía sobre él. Él mataba al oso y él mataba al león. Creo, hermanos, y yo estoy expuesto a ello. Cualquiera de nosotros lo estamos. El peligro de una hiperactividad pública, con una mengua, una sequía, una esterilidad de nuestro ejercicio en la comunión con Dios. Tenemos que ganar las victorias allí primero. David lo hizo, para luego poder enfrentar los grandes retos que aquella nación tenía por delante, con el ejército filisteo y su paladín aterrorizando al pueblo de Dios y blasfemando y ofendiendo al Dios de los ejércitos. Pero tal vez el elemento central de mi breve intervención en esta mañana es la verdad expresada en el versículo 47. Sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Podemos unir a esto las palabras de 2 de Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pensemos, por ejemplo, en la batalla de Gedeón contra Madián. El artífice de aquella victoria no estaba usando las estrategias ni los principios del arte de la guerra expuestos en los manuales militares de aquella época. El Dios de la batalla está actuando diametralmente opuesto a los cánones militares. En vez de aumentar la tropa para tener una superioridad numérica sobre el enemigo y arrollarlo, el Dios de la batalla está menguando el ejército. De miles. Allí en la fuente, si alguien me ayuda, se me fue la palabra. Gedeón los reunió en una fuente allí, se me fue la palabra. Y era bueno que aquel cuerpo del ejército, aquel grupo humano tuviera agua, porque sin agua no hay vida.
Arot. Esa palabra significa la fuente de los que temblaron. Y me parece que ese nombre fue dado posterior al hecho y ha quedado eternizado como una vergüenza, la fuente de los que temblaron, para dar a entender como actos que no tienen vergüenza ni temor de Dios, pueden quedar como una mancha para nosotros y para la obra. Y Él los reunió allí cerca de aquella fuente. Y allí Dios empezó a probarlos, los que tiemblen y se madruguen. Habían estado prestos porque Gedeón reunió aquel ejército, dice que muy de mañana, un madrugonazo para ir a la guerra, emocionados. Pero también los cobardes dieron un madrugonazo para devolverse y se devolvieron como hormigas. No sea que Israel se jacte contra Jehová. Toda jactancia es un pecado contra Dios, hermanos. Y un desconocimiento de la grandeza y un desafío de la gloria de nuestro Dios. Entonces, Dios está obrando muy diferente. En vez de juntar como la arena del mar soldados y soldados para apabullar al enemigo y arrollarlo, Él está disminuyendo el ejército. No es la cantidad lo que sirve a los propósitos de Dios. No siempre. Pero más adelante manda a aquellos ejércitos, aquel cuerpo pequeño de 300 hombres que Gedeón dividió en 3 escuadrones, los manda sin armas. ¿Qué soldado va a la guerra sin arma? Lleven cántaros vacíos y lleven trompeta. Y algún despistado pudiera haber dicho, es que le vamos a caer a jarronazos a los soldados enemigos. Le vamos a chamuscar el pelo con las teas o le vamos a caer a trompetazos allí. El hombre que respeta la soberanía de Dios guarda silencio aún en aquello que no entiende. No se menciona nada de esto. Sin armas. ¿Dónde estaban las armas que Dios iba a usar? Las espadas las tenían los madianitas. Y Él iba a usar una estrategia de guerra psicológica que dio resultado 100%. Yo tengo un tomo de este tamaño, voluminoso. Se llama 1001 guerras que cambiaron el mundo. Y no hay nada igual a esta batalla. Sugiero que aquellos madianitas que no murieron se volvieron locos. Nunca nadie oyó el estrépito que hacen 300 cántaros que se rompen al mismo tiempo. Nunca nadie vio una luz que sale y ilumina simultáneamente 300 teas. ¡Qué espectáculo! Y no sé si habrá una orquesta que pueda usar 300 trompetas sonando al mismo tiempo. Total terror y confusión volvieron sus espadas los unos contra otros. No eran las espadas de Israel que Dios iba a usar. Él es el Señor Jehová de las batallas. Él nos salva con espada y con lanza. Y en este caso de David, lo que él está llevando tiene este mismo sentido. Él escogió una onda, no de esas que yo usaba cuando tuve la capacidad de estirar y lanzar una piedra. Los hermanos saben, el corito recoge bien la idea de la onda girando. Y algunos honderos en Israel eran tan expertos que dice que podían atinar hasta un cabello.
De manera que era algo sencillo, pero nada despreciable. Era algo contundente. David escogió, guiado por el Señor, la onda para aquella batalla, porque él conocía al enemigo. Él no podía entablar una lucha cuerpo a cuerpo con aquel hombre. Él no podía exponer una espada o una lanza a todo lo que aquel gigante tenía. Y el conocimiento del enemigo le llevó a establecer la estrategia y a escoger lo que él iba a usar, una onda. Eso sugiere la inteligencia que el Señor le dio a aquel hombre. Él dijo, aquí lo que hay es que desarrollar una lucha a distancia. Y nada mejor que lo que yo conozco y lo que yo he usado. Hermanos, cuidado con meternos en las proximidades de los terrenos del diablo. Hay curiosos y hasta personas sumamente atrevidas. Aquí hay un hermano. Él me contó que cuando él no era creyente, y él me dijo, yo estoy convencido que allí en esa cosa, allí lo que hay es espiritismo puro. Él no era salvado. Y él pasó por un lugar donde supuestamente estaba el Espíritu Santo tumbando a la gente, y él se metió allí, y una fuerza extraña lo tumbó. Y gracias al Señor que él entendió la lección. Él dice que él, en cuanto se pudo parar, se paró y echó una carrera como nunca la había echado y llegó a su casa para nunca más volver allí. ¿Hay aquí algún hermano que se la echa de exorcista? Que cuando le dicen que anda por allí un endemoniado, que anda por allá alguien que se pone como una fiera, ese es su fuerte para ir allá a exorcizar y a demandar que el demonio salga. Tenga cuidado con eso, no nos ha mandado el Señor a eso. Hemos conocido personas que indiscutiblemente tienen toda la evidencia de posesión demoníaca en un sentido que va más allá de lo que el diablo hace en una persona no salvada. Y esas personas escuchando el Evangelio, esas personas yendo a los cultos. Un familiar de ese hermano es un ejemplo de eso. Oyendo el Evangelio que tiene poder y que puede alcanzar al pecador independientemente de hasta dónde el diablo haya ganado terreno en su vida. Es la manera. De manera que David entendió, yo no puedo pelear cuerpo a cuerpo con ese hombre. Una batalla a distancia. Que el mismo que contendía contra el diablo por el cuerpo de Moisés, o cuando el diablo contendía para usar el cuerpo de Moisés como algo para su propio provecho, no se atrevió a emitir juicio de maldición. Pero también David tomó piedras lisas. Algunos hermanos, conociendo la geografía y la topografía de la zona de Ela, se atreven a decirnos que no solamente eran piedras lisas, no tenían salientes. Nos han dicho que no solamente eran lisas, sino redondas o semirredondas. Y de eso sí sé yo. Porque yo fui un apedreador de palomas con mi pequeña onda desde los 4 años. En ese campo donde yo nací, que había monte por todas partes, y uno aficionado a, queriendo ser un gran cazador, todo lo que volaba y se movía en las matas hallaba esa piedra. Y muy temprano en la vida experimenté que una piedra deforme y con arista, el viento modifica su
trayectoria. David conocía eso. ¿Qué lección, hermanos? Así es la palabra de Dios, ella no modifica su trayectoria. Dios tiene propósitos definidos y Dios ha dicho esto va para allá y va para allá. Esto va a llegar a esto y va a llegar. Irrevocables son los dones de Dios, leemos en Romanos. No nos equivoquemos, el contexto nos está hablando de lo que Dios se ha propuesto dar a la nación de Israel, no será cambiado. Ninguna acción humana va a cambiar la trayectoria de lo que Dios ha establecido con la nación de Israel. Ninguna acción diabólica va a cambiar el rumbo de lo que Dios ha determinado para la nación de Israel. Pero otro detalle, hermanos, otro detalle es que David no escogió 5 piedras por si acaso la primera que lanzara pegaba era en el dedo gordo del pie derecho del gigante y eso era casi insignificante. No. La piedra que David lanzó, la única piedra que lanzó, iba exactamente dirigida a donde tenía que ir, a la cabeza. No nos dice algo de la primera profecía en cuanto al Señor y su victoria sobre el diablo en la cruz. Allí en los primeros lecturas de Génesis, capítulo 3, dice que la simiente de la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer lo iba a herir en la cabeza. Qué bueno es cuando es la palabra de Dios la que direcciona nuestra lucha, ¿verdad? No puede ser de otra manera. No son los criterios del mundo. No son nuestros propios criterios. Si hemos de ganar las victorias para Dios y para el pueblo de Dios, será la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido y ha escrito, lo que puede direccionar nuestra lucha para lograr la victoria. Pero en un sentido más literal, porque lo conozco, lo he visto, lo he oído, las armas de nuestra milicia no son carnales, no necesitó usar de igual a igual las armas de Goliat, ni las armaduras de Saúl, y mandó a los soldados de Gedeón sin armamento. Y eso me hace preguntar, ¿por qué algunos hermanos tienen un machetico debajo del cojín del carro? ¿Para qué? ¿Sabe lo que me han dicho? Sin mucha convicción, bueno, por si acaso ¿qué? ¿Usted cree que Dios necesita ese pedazo de machete para la defensa suya? Otros tienen una escopeta en la casa. Igualmente el argumento es por si acaso, no, hermano. Esa escopetica no sirve en absoluto. Nos volvemos idólatras, confiando en la escopetica o en el machetico que está debajo del cojín del carro, y quitamos los ojos del inmenso poder y la capacidad del Dios para guardar a su pueblo según su voluntad. Pero finalmente hemos leído de el encuentro cuádruple en fechas posteriores a la batalla contra este Goliat, de David y sus hombres, cuatro guerreros más, 4 gigantes más, de la misma familia. Y hemos aprendido tantas veces que por eso David escogió 5 piedras. 1 para Goliat y 4 para sus descendientes. Eso era profético, pero a la vez nos da una lección
que hay del día que yo la olvide. Hermanos, que la batalla no ha terminado, que la lucha no ha terminado con la última victoria. Que lo que el Señor nos ha permitido ganar, que la victoria que ayer nos dio, debe hacernos humildes y debe hacernos entender que el Señor nos está capacitando para las otras batallas que están por delante. Que el Señor nos ayude, que Él bendiga su palabra.